¿Qué ¿Cómo tal, va? señora Laura? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, con ánimo distendido. ¿Ah, sí? Como por Bueno. ejemplo, ¿te llegó la factura del gas? Sí, me llegó. Sí. Y sí, el salto es importante, pero no es lo peor, porque va a venir peor. En agosto viene peor. Sí. Sí, y hasta ahora, Sí. bueno, hay ejemplos, 900% de aumento. Sí, mucho aumento. Sí. Muchísimo aumento. Bueno, ya se había advertido que Sí. iba a pasar, pero el tema es qué pasará en agosto, donde vamos a tener los meses de mayor consumo. La Así ola es. polar, el frío intenso, todo eso va a venir. Y la energía eléctrica, después. y sube y sigue. También. El problema es que pueden poner el aumento que quieran, el problema es si se puede pagar. Ya lo dijo el ministro, ¿no? Van a tener que cambiar dólares para pagar impuestos. ¿Quién tiene dólares? Claro. Como decía el tango, ¿dónde hay un mango, viejo Gómez? Bueno. Pero bueno, como para comenzar un poco animado. No, pero no vayamos así con estos temas. Vamos con los nuestros. Señoras, señores, este es el programa La Pampa Hoy, un programa destinado a las políticas públicas en nuestra provincia, como todos los lunes. A las 10 de la noche estamos en vivo, tenemos un teléfono, un número de WhatsApp al que ustedes se pueden comunicar si tienen ganas de hacer preguntas, consultas, aportar algo acerca de los temas que vamos a tratar hoy por la noche. Y el primer tema tiene que ver con nuestros escasísimos recursos hídricos. Sí, claro, sí. 70 años, más de 70 Más de años 70. del río robado, Sí. y más de 4 años en que hay sentencia de la Corte Suprema de Justicia y Mendoza sigue actuando con los hechos consumados. Sí, Consecuentemente, seguimos con el cauce seco. 4 años se cumplieron la semana pasada Sí. del momento en que la Corte Suprema dijo 3,2 metros cúbicos por segundo tiene que recibir la Pampa como mínimo. ¿Dónde están? Del otro lado Y están. se puso picado porque obviamente Sí. La Pampa lo recordó, nada menos que el gobernador de la provincia. Vamos a poner un parrafito luego que se expresó al respecto y Mendoza contestó. Sí. Así Y que, bueno. pero bueno. Esto José Bobby, sí. es habitual Sí, ir y venir así es. de respuestas y cuestiones medio picantes con Mendoza. Para hablar del tema, Sí. José Gobi, que es el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Sí. nos visita. Y después otro tema Y muy después sensible, tenemos un tema que, se presentó también no hace muchos días, este plan, programa provincial en el que intervienen varios ministerios y que tiene que ver con la prevención a una adicción que nos suena bastante nuevo, pero lo vamos a charlar, por supuesto, la adicción a los videojuegos, Sí. a los juegos de azar. Y digo, la provincia... apuestas. Claro, las apuestas. La provincia de La Pampa, pionera me parece en este tema, como en tantos otros, con este programa interministerial que por ahí las alarmas se empezaron a prender desde la escuela, pero la escuela sola no puede, entonces empezaron a sumar allí consultas y estrategias y hasta denuncia penal ha hecho la provincia de La Pampa en contra de los sitios de apuestas ilegales. Lo vamos a abordar esta noche con Martín Malgá, que es el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, y también con Juan Pablo Meaca, que es el defensor de niñas, niños y adolescentes. Claro, y Tema también sensible. rescatamos allí la palabra de la ministra de Educación, del ministro de Salud y del ministro de Conectividad y Modernización. Son algunas de las áreas que intervienen en este programa. Bueno, como de costumbre, la que manda es usted, así que ¿qué hacemos? ¿Comenzamos? Presentamos a nuestro primer invitado, bueno. claro que sí. Le damos la bienvenida, buenas noches y muchas gracias por estar, José Gobi. Buenas noches, La primera vez que viene a nuestro programa, ¿no? a este ¿No? programa sí. Sí. No, pero no habías estado Eso fue con vinos, por otro tema. Claro, había estado, pero También antes, un tema agradable. antes de estar en la función. Exacto. Sí. Se picó, decíamos recién, el tema con la provincia de Mendoza, con esto de los aniversarios. ¿Mendoza sigue mintiendo? Sigue expresando falta de voluntad o de buena voluntad para cumplir con el fallo. Y hay toda una retórica que podemos ver en los últimos días que a nuestro entender no es nada más ni nada menos que tratar de mover el eje de la discusión y echar un poco de humo para tapar el sol con la mano, Claro. frente a una situación que nosotros hemos ya
analizado y presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora hay un fallo y no lo cumple. Bueno, está el fallo, como ustedes mencionaban en la introducción, del 16 de julio del 2020, que establece que tiene que haber 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre la provincia de La Pampa y Mendoza para empezar a recomponer el ambiente en la porción pampeana de la cuenca. Perdón, ¿eso sería durante todo el año, ininterrumpidamente tendría que entrar ese caudal? Buena pregunta, porque el fallo del 2020 lo que establece que esos 3,2 metros cúbicos por segundo es un caudal interino, en el sentido de que es inicial para empezar a recomponer el ambiente, porque como no sabemos cuál es el caudal que se requiere para justamente recomponer en su totalidad el ambiente, empezamos con 3,2 metros cúbicos por segundo. Lo que establece ese fallo es que tiene que ser permanente, o sea, tiene que haber como mínimo 3,2 metros cúbicos por segundo todo el año. Bien. Pero recalco esto de que es interino en el sentido de que es el piso a partir del cual empezamos a evaluar si ese caudal es suficiente como para empezar a recomponer el ambiente. El problema que tenemos es que ni siquiera están cumpliendo con esos 3,2 metros cúbicos por segundo. Decía usted que se mide en el límite entre las dos provincias. ¿Esto es en los vinchuqueros? Exacto. Con fondos de nación y acordado en el marco de la CIAI, que es el comité interjurisdiccional del actual inferior, conformado justamente por Mendoza, La Pampa y Nación, con fondos de Nación, y en base a lo que falló la Corte en el 2020, se adecuó una porción del cauce, justamente en el límite entre la provincia de Mendoza y La Pampa, para poder hacer el aforo y medir que haya 3,2 metros cúbicos por segundo en forma continua. El problema es que Mendoza no está cumpliendo con ese mandato, consecuentemente el fallo todavía no está siendo cumplido. Desde hace 4 años nunca emitió esa cantidad de agua. Nunca llegó. Hay que hacer una distinción porque muchas veces se confunde. Agua en la provincia de La Pampa por el cauce del río Atuel sí ingresa. Pero esta agua es excedente del riego de la zona de General Alvear. No es agua del río Atuel. Esto para que los televidentes entiendan. Nosotros tenemos una serie, o en Mendoza existe una serie de reservorios que se llama el Complejo de los Nihuiles, el último de los cuales es el embalse de Valle Grande, que es un embalse que justamente como su nombre lo indica, lo que hace es acumula el agua que se utiliza para el riego en el oasis de San Rafael y de General Alvear. Entonces, agua del Atuel ingresa a Valle Grande, cuando viene la época de riego, que generalmente se extiende desde mediados de agosto hasta abril, o sea, la primavera y el verano, cuando hay demanda de agua, esa agua entra en la zona de riego, se riega en forma muy ineficiente, esto declarado por los propios técnicos mendocinos, esto ya lo sabemos, y posteriormente simplemente por una cuestión de gravedad, esa agua escurre e ingresa en el cauce del Atuel. Es como si fuese una esponja que se satura y después empieza a chorrear. Entonces el agua que empieza a entrar, que generalmente es como un relojito, digamos, ¿no? Para marzo, abril empieza a entrar agua por Vinchunqueros en la provincia de La Pampa, no es agua del Atuel, es agua de reuso más mezcla con agua de precipitaciones pluviales, que todo por una cuestión de gravedad termina en el caudal e ingresa en la provincia de La Pampa. Pero lo que La Pampa pide es que esos 3,2 metros cúbicos por segundo sean de agua del Atuel, por una cuestión de calidad de agua, si no lo que estaríamos recibiendo es un agua que tiene alto contenido salino, residuos de agroquímicos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos muchos puntos para abordar con usted, Gobi, pero queremos también alentar a ver la comparativa que ha preparado nuestra producción en nuestro programa para mantener la charla, o sea, lo que es el Atuel con el cauce con agua y lo que es el Atuel sin agua en el cauce. Lo vamos a ver durante el transcurso de nuestro programa. Pero tenemos otro video, donde usted lo ve en la pantalla de la televisión pública de La Pampa, que nos refresca un poco los datos y sobre todo los testimonios
de los habitantes del oeste. Gustavo, ¿lo tenés en puerta? Ponlo en pantalla, por favor. Ya han pasado más de 70 años que comenzó el robo del río Atuel. No cortaron solo el río, cortaron el futuro del oeste de la provincia de La Pampa. Ya el río ya se está borrando. Sufrimos mucho que no tenemos agua. No es que, o sea, es de Mendoza solamente, es de La Pampa y hay algo firmado, hay un contrato firmado que el cauce tiene que correr por el Atuel. Y tenemos la marca de un río, pero no a dónde está el agua. No vamos a retroceder, fieles a la historia de la provincia de La Pampa, ni un centímetro para seguir defendiendo lo que nos corresponde. El río también es nuestro. Bueno, y ante este panorama, ustedes digo por la provincia de La Pampa, pero precisamente desde la Secretaría nunca se quedan quietos y siempre están buscando algo más. Y hace un poco tiempo registraron con imágenes y demás que en Mendoza hay muchísima agua. Sí, más que con imágenes, lo registramos con datos publicados por organismos del Estado mendocino, específicamente de la Dirección General de Irrigación. De irrigación, sí. O sea, lo que nosotros demostramos, la porción pampeana de la CIAI, es que existe agua suficiente en el sistema del Atuel para cumplir con el fallo y que eso no le traería absolutamente ningún perjuicio desde el punto de vista productivo a la provincia de Mendoza. Es más, nosotros hicimos, utilizando de nuevo, repito esto porque es importante, ¿no? O sea, son datos propios del gobierno mendocino. Sí. Las proyecciones que nosotros hicimos de cómo se iba a comportar el complejo de los embalses en función de la acumulación de nieve que existe en los Andes y el marco de precipitaciones y el manejo que la provincia de Mendoza hace del embalse, nos están dando la razón, porque la realidad se está ajustando a lo que nosotros presentamos ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 24 de abril. Entonces, esa es información y son datos muy, muy poderosos. Justamente nosotros creemos que toda esta parafernalia de los últimos días lo que busca es mover el eje de la discusión para tratar de tapar esos resultados que se están confirmando en la realidad. Usted recién hacía abordaje a la cuestión de las obras, que hay agua en la provincia de Mendoza. ¿La provincia de La Pampa tiene limpio el cauce? Sí. Esa es una de las obras acordadas en el marco de la CIAI, que La Pampa ejecutó en el 2023, y de hecho cuando hubo ingreso de agua de exceso de irrigación este año en la porción pampeana de la cuenca, no generó ninguno de los perjuicios que en el pasado ese ingreso generaba. La inundación. Claro. La inundación, ¿no? Sí, sí. Sobre todo porque Mendoza no avisa cuando manda agua. Bueno. Esto nosotros nos enteramos porque tenemos un sistema continuo de monitoreo sobre el puente en Bichuqueros y hacemos las recorridas rutinarias de control y de seguimiento que nos permiten saber por dónde está entrando el agua, hasta dónde está alcanzando, cuál es el caudal, etcétera, etcétera. Pero esa obra, es importante aclararlo, la provincia de La Pampa la hizo. También habíamos acordado otras obras en el marco de la CIAI, que Mendoza finalmente desistió de las mismas. Y esto es yendo a las declaraciones de Villegas. De Villegas del otro día. Sí. Por ejemplo, Villegas es uno de los integrantes de esta dirección de irrigación, ¿no? Sí.
Exacto, es Mendoza. uno de los consejeros de la Dirección Bien. General de Irrigación. Él hacía declaraciones diciendo que si se hubiesen hecho obras, Sí. ya la provincia de La Pampa tendría agua. Es cierto, si se hubiesen hecho, por ejemplo, una obra que se había acordado con la provincia de Mendoza, que era mejorar la captación en la cuenca alta del Atuel, en la zona del Sosneado, Sí. que primero la provincia de Mendoza acordó con ella y después la objetó y ellos mismos la bajaron, diciendo que afectaba el humedal de la laguna de Yancanel. Entonces, hay que aclarar esta cuestión de las obras. ¿Hubo obras en que se acordaron? Sí, Sí. se acordaron en el marco de la CIAI, pero la única provincia que las hizo fue La Pampa. Claro. Claro. Ahora, encima se quieren quedar absolutamente con todos los derechos sobre los nihuiles, sobre el dique, sobre las regalías. Ah, ok, sí, es cierto, están haciendo declaraciones en ese sentido, pero hay un convenio firmado y hay una ley al respecto. Hay que aclarar esto también, porque a veces se confunden cómo son las cosas. En el convenio del año 92, en que se acuerda entre Nación y Mendoza, que Nación le transfería a Mendoza la infraestructura de los nihuiles, o sea, Sí. las represas, no el agua, las represas. La Pampa acuerda esa transferencia a cambio de dos cosas. Sí. La primera es el pago de regalías, que hay una ley nacional que viene de la década del 70, donde se establece que el 12% de los ingresos por las regalías energéticas debe ser compartido por aquellas provincias condóminas del claro. recurso hídrico. Claro. Esto es muy relevante y le digo por qué en unos instantes. Y el segundo punto era brindar agua potable a las localidades de Algarrobo del Águila y de Santa Isabel hasta 6.000 habitantes. Sí. Eso es lo que establece el convenio. Un poco la jugada de Mendoza en este sentido, cuando dice que quiere quedarse con el 100% de las regalías, en términos monetarios es relativamente marginal de lo que estamos hablando, no son montos significativos. Lo que es importante aquí es que están apuntando al hecho que el río es interprovincial, Sí. consecuentemente nosotros somos dueños de parte de ese río, de esa agua. Claro. Entonces, a lo que apuntan es justamente ese argumento, haciendo las declaraciones que quieren quedarse con las regalías. Pero, insisto, hay un convenio al respecto, hay leyes que lo avalan, no es tan fácil por parte de Mendoza decir simplemente que desechamos ese convenio. Sí, y el río es interprovincial y esto está en la Constitución del 94, se estableció la interprovincialidad de los ríos. Sí, viene Entonces, del fallo del año 87, Bien. 87 también. Entonces, muchas veces cuando... Qué historia larga que tenemos ahí, ¿eh? Qué Bueno, historia ya larga. lo dijo el señor gobernador, 77 años, Sí, ¿no? sí. Eh, Sí, desde que Don Garay descubrió que no venía agua. Bueno, mandó pero hay un telegrama. argumento Claro, que pero, usa sí. Mendoza en este sentido, que nosotros se lo rebatimos cuando tenemos las reuniones de la CIAI, en que ellos dicen, los pampeanos se quieren quedar con nuestra agua. Cuando en realidad es exactamente al revés. Mendoza hace 77 años que se queda Sí, con nuestra el agua. nuestra. Es cierto, es real, es real. Ahora, Gobi, hace 4 años la Corte falló en un sentido y dijo 3,2 metros cúbicos de agua por segundo para La Pampa. No se cumple. Ahora en abril ustedes fueron de vuelta, la provincia de La Pampa fue de vuelta a la Corte con esta prueba de que fehacientemente que ellos tienen agua para darnos. ¿Se expidió la Corte después de No, eso? aún no. Bien. Estamos justamente esperando que la Corte, desde nuestra perspectiva, haga justicia Claro. y conmine a la provincia de Mendoza a los 2 puntos que se hicieron en esa presentación. El primero es los 3,2 metros cúbicos por segundo. Y el segundo aspecto, que también es muy relevante, es la constitución del Comité de Cuenca de El Atuel en su totalidad. Ah, Porque esto permitiría cogestionar el recurso. Si lo cogestionáramos,
O sea, si tomáramos las decisiones en conjunto con la provincia de Mendoza, lograríamos resolver. Seguramente habría diferencias y conflictos y nos pelearíamos y se nos levantaría la presión de tanto en tanto en las reuniones, pero por lo menos indudablemente podríamos, bajo una cogestión del recurso, disminuir las condiciones de conflicto y fundamentalmente no solamente recomponer el ecosistema en la porción pampeana, sino también ver qué oportunidades de desarrollo tendríamos a partir del mismo. Gobi, hay ya mediciones sobre el impacto ambiental. Incluso creo que lo sintetizó el gobernador Silioto hablando de ecocidio. Sí. ¿Qué es? Mire, la Universidad Nacional de La Pampa, en un estudio que hizo entre el 2015 y el 2010 y el 2015, estableció que la falta de escorrentía del río Atuel a lo largo de décadas estaba generando una serie de daños ambientales y que esos daños ambientales iban increciendo. Esto tiene sentido desde el punto de vista ecológico si uno piensa que ese ambiente tiene un factor dominante, que es la presencia de agua. Claro. Y al no haber agua, todo ese ambiente ha cambiado drásticamente de las descripciones que uno puede encontrar, por ejemplo, en los libros azules de los agrimensores de la década 1880-1890. Cuando uno habla de humedales del Atuel, lo que tenemos que pensar es humedales, o sea, eran las crónicas, había agua, eran lagunas, mucha biodiversidad y demás. Eso, si hoy camina por esa zona, no existe. Entonces, a lo que hace referencia el gobernador es a ese principio de ecocidio, un asesinato ecológico, Claro. justamente en función de que no solamente se están generando daños por falta de escorrentía, sino que esos daños se acrecientan a lo largo del tiempo. Entonces es imperante que la Corte Suprema de Justicia falle y haga justicia en el sentido de que combine la provincia de Mendoza a que vuelva a haber nuevamente escorrentía del río Atuel sobre el cauce, e incluso como lo ha señalado el señor gobernador, que ha invitado a miembros de la Corte Suprema a que visiten el área para que vean con sus propios ojos lo que representa la realidad de no tener escorrentía del Atuel. Porque el tema del Atuel, y tomándolo en conjunto con lo que es la cuenca del desaguadero, la parte del salado Chadelobú, que tiene la misma dinámica de desaparición de escorrentía fluvial, es el mayor desastre ambiental argentino. La cuenca del desaguadero, de la cual el Atuel es parte, Desaguadero Salado Chadelobú, que viene desde Catamarca y La Rioja, el límite entre San Luis y Mendoza, ingresa en La Pampa y finalmente desagua en el río Colorado. Es la mayor cuenca hidrográfica del país y sus ríos están desaparecidos. Entonces, este es el mayor desastre ambiental de Argentina. Este desastre ambiental del que mencionás, ¿se da en el territorio de la provincia de La Pampa o aguas arriba también en algún otro espacio? Hay condiciones similares a lo que se presenta en La Pampa, en las porciones bajas de los afluentes del desaguadero, y si venimos de arriba para abajo, el Hachal, San Juan, Mendoza, Tunuyán, Diamante y el Atuel, por debajo de la última obra de regulación, o sea, la última obra hidráulica, el último embalse, por debajo de eso, esos ríos están secos. Por eso estoy planteando que es el mayor desastre ambiental argentino. Y es de origen antrópico. Gobi, ¿qué es el plan director? El plan director hídrico es algo que estamos tratando de armar para la provincia de La Pampa en términos de lo que sería la gestión de todos los recursos hídricos. No solamente del Atuel. No solamente del Atuel. Hace poco, escasamente un mes atrás, se terminó el inventario de recursos hídricos subsuperficiales,
subterráneos, para traducirlo al criollo, digamos. Y somos, creo que junto con Mendoza, la única provincia a nivel nacional que tiene un inventario de esas características. ¿Qué serían los acuíferos? Son los acuíferos, manantiales, todos los recursos hídricos subterráneos. Sí. Los tenemos identificados, los tenemos medidos, los tenemos caracterizados. Entonces, en función de la disponibilidad de esa información, lo que se puede hacer es justamente el plan de, ya sea de su uso como de su conservación. Dado que hay recursos hídricos que son muy frágiles en términos de su manejo, como los manantiales, por ejemplo, son ambientes realmente, todo el oeste de la provincia de La Pampa, que es muy rica en términos de manantiales. Conocemos los dos principales, la Ahumada y Puelén, claro, ¿no? Pero en lo que es la meseta basáltica hay una gran cantidad de manantiales. Esos son sitios muy frágiles desde el punto de vista ecológico, hay que manejarlos con mucha cautela, hay que hacerles el seguimiento periódico, lo mismo que los acuíferos en el noreste de la provincia de La Pampa. Entonces, el plan director lo que trata es de justamente toda esta información técnica que tenemos disponible, poder utilizarla en justamente desarrollar una estrategia de uso y conservación y de desarrollo sustentable de nuestros recursos hídricos. Bien. Tengo un par de mensajitos, vamos a darle lugar. Bueno, dicen este mensaje: con respecto a nuestra situación hídrica con Mendoza, la justicia tiene que dar el ejemplo con su autoridad a favor de nuestra provincia. Juan, dice, de Calle México. Opinan eso. Totalmente de acuerdo. Sí. Mendoza, nos dicen en este otro mensaje, tiene que ver que en La Pampa hay muchos mendocinos que se vienen con una mano adelante y otra atrás. Así dice el mensaje. Y completa: los gallegos, los españoles, los inmigrantes, les enseñaron a los mendocinos a regar por goteo. Ellos regaron con los surcos o las acequias. Bueno, alguien que también esta situación social que se da y que es real. Nosotros, desde hace muchos años viene gente de la provincia de Mendoza a radicarse a la provincia. Sí, obviamente, porque si nosotros pensamos que hay una estrategia de desarrollo en base a oasis, en el caso de Mendoza, y estudios, por ejemplo, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria sobre esas áreas, lo que muestran es que debido al sistema tan ineficiente de riego que se tiene, nosotros jocosamente a nuestros colegas mendocinos le decimos: ustedes riegan como los faraones, porque, digamos, están como los egipcios en la época de las pirámides, ¿no? Es por manto, por inundación. Si fuesen más eficientes en su forma de riego, no tendrían los gravísimos problemas de salinización de suelos que tienen. Estudios, como decía, del INTA muestran que esas áreas están muy degradadas en términos de sales. ¿Y por qué no son más eficientes en su riego? ¿Porque resulta muy caro ser eficientes? Esa me parece que es una pregunta sí, que deberíamos dirigírsela pero... a los colegas mendocinos, ¿no? Sí. Porque justamente una de las obras, volviendo al tema de las declaraciones del consejero Villegas, una de las obras que, por ejemplo, nosotros le habíamos propuesto a Mendoza era que mejoraran su eficiencia de riego. Entonces habría más disponibilidad de agua para justamente recomponer el ambiente y compartir con La Pampa. Claro. Gobi, ¿hay suficiente concientización sobre la problemática del atuel en la provincia de La Pampa? ¿Tenemos la cultura de saber qué pasa con el atuel? ¿Hay programas, por ejemplo, para la escuela primaria, para la universidad? Sí. Esto es una temática que desde nuestra perspectiva ha hecho carne en la sociedad pampeana. Uno va a las escuelas de las diferentes localidades pampeanas y la temática del atuel es algo que cuando uno lo menciona es conocida. Hay programas por parte del gobierno provincial, no solamente de la Secretaría de Recursos Hídricos, nosotros los presentamos en las escuelas primarias, pero también en
conjunto con la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Educación, Sí. se tienen presentaciones, medios audiovisuales y demás, donde se explica esta temática. Entonces sí hay un conocimiento, Sí. no es un tema extraño para el común del pampeano, Sí. y creo que en una gran proporción de los mismos es algo que nos identifica como sociedad, porque justamente nos afecta como sociedad. Afecta directamente como sociedad a nuestros comprovincianos del oeste provincial, pero creo que también afecta y toca la fibra pampeana a los que vivimos de este lado, por definirlo de alguna manera, digamos, donde vemos que ese despojo que ya lleva 77 años ha generado empobrecimiento, desertificación, Claro. separación de familias, etcétera, etcétera, para nuestros comprovincianos del oeste. Quiero aportar un datito. En una cátedra, que no recuerdo cuál, de la carrera Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, hay docentes que ponen como ejemplo de relaciones ríspidas entre provincias el tema de Mendoza y La Pampa por el Atuel. Sí, porque lo Sí. nuestro lamentablemente es un caso de estudio, Sí, no solamente aquí, sino afuera también. sí. Sí, sí. Y caso de estudio, lamentablemente, por la negativa, ¿no? En el sentido de que es extraño, y uso esta palabra en el sentido etimológico de extraño, que una provincia no acate una orden de una Corte Suprema, un fallo Claro. de una Corte Suprema de Justicia de la Nación, y no reconozca los derechos de los abajeños de un río que ha sido declarado interprovincial y que consecuentemente pertenece a ambas provincias. Bien. Tenemos que terminar Sí. porque estabas hablando de conflictividad y me acordé también del río Colorado, pero Bueno, sí, para la para próxima. otra oportunidad. Otro programa. Para La otra próxima. oportunidad. Sí. Exactamente, sí. Bueno. Porque me imaginaba, Sí. no sé, los pueblos ribereños, ¿no? 25 de Mayo, Gobernador Duval, Casa de Piedra y hasta Corfo en la provincia de Buenos Aires, que ya ha aumentado por la correntía del Colorado, ha aumentado otra vez la cantidad de hectáreas explotables, ¿no? Así que, pero bueno. Sí, en el caso del Colorado estamos volviendo a la normalidad. Sí. ¿Y a qué me refiero esto? Después de un periodo como de 10, 12 años en el cual la cantidad de agua que traía el río estaba muy por debajo de lo que era la media histórica, ahora hemos entrado aparentemente en un ciclo húmedo. Sí, Entonces estamos volviendo a tener los caudales que teníamos años A. Sí. Entonces eso Volumen. es bienvenido en términos de las áreas de riego, el abastecimiento de agua potable para toda la provincia de La Pampa, incluso para los comprovincianos de provincia de Buenos Aires en el área de Corfo, que este año no van a tener ningún inconveniente en términos de dotación de agua para sus cultivos, ¿no? Bueno, sí, a ver si puedo Te cerrar quedan, con sí. un mensajito que acaba de entrar. La Corte tiene que impartir justicia, no hay derecho a postergar tanto a los comprovincianos del oeste, dice Mirta. Sí, eso es lo que se espera, que la Corte sea justa. José Gobi, ha sido usted muy amable, ¿eh? Gracias. Un Si nos gusto, quedan muchas temas gracias pendientes, por por invitarme. supuesto, y preguntas Gracias. sobre el mismo punto. Ok. Bueno, hacemos una brevísima pausa y ya estamos con el otro tema que también es súper interesante y súper sensible también, ¿eh? La adicción a los videojuegos, juegos en red y todo eso. Las apuestas Sí. y los jovencitos, los niños. Ese es el problema, Claro. a los más chicos. Dale. Ya volvemos. Bueno, vamos a hablar ahora de este programa de prevención y abordaje integral, lo leo porque es muy largo. Sí, sí. Prevención y abordaje integral de consumos problemáticos y adicción a videojuegos, juegos en línea, de azar y apuestas en entornos digitales. Qué largo el tema. Sí, pero qué problema, ¿no? Sí, estamos hablando de chicos, Sí. niños y adolescentes. Sí. Y el peligro de la adicción al juego, sobre todo ahora que tienen el telefonito tan a mano.
Claro, es que, a ver, los pibes son los que mejor se manejan con eso, pero se manejan en todos los ámbitos. Claro. Vamos a saludar a Juan Pablo Meaca, defensor de niños, niñas y adolescentes. Otro tema más para Otro abordar. tema más. Nosotros ya en algunos otros programas empezamos a plantear las problemáticas que empezaron a surgir y las vulneraciones de derechos de los chicos a través de la Wi-Fi, de la red, y de cómo uno iba observando muchas modificaciones y cómo iban mutando muchas vulneraciones que antes eran con un contacto físico con el niño y que hoy en día es a través de un dispositivo. Y una de esas cuestiones que yo creo que mundialmente se empezó a ver cuando las apuestas, cuando los casinos mutan a las redes virtuales, en virtud de la pandemia, esa necesidad obligatoria de al no poder tener el apostador en el lugar físico, hizo que un montón de casinos y que un lugar de apuestas se trasladaran a la web. Y ahí detectaron algo que para nosotros hasta ese momento no era problemático porque los chicos no podían entrar a lugares físicos de apuestas, que es el acceso de niños y adolescentes a lugares de apuestas y de juego clandestino, ilegal, ya con mecanismos que después, bueno, teniendo un psicólogo lo va a explicar mejor, pero que están armados esos juegos para que el chico esté constantemente conectado, busca una cuestión y sobrevalora una cuestión de muchísimo tiempo enganchado con esa cuestión y vulnera para nosotros derechos básicos que son la educación, el juego recreativo, la cultura, el esparcimiento, las relaciones con la familia, etcétera. Sí. Y Martín Malgás, que es el subsecretario de Salud Mental y Adicciones en la provincia de La Pampa. Lo que describía recién el doctor Meaca, para los chicos, ¿de pronto es un TOC, o sea, un trastorno obsesivo-compulsivo? Se lo preguntamos a un psicólogo, ¿no? Claro. Está bien, el trastorno obsesivo-compulsivo como patología, en principio no está ligado a la compulsión al juego. Las conductas compulsivas pueden estar en el marco del diagnóstico del TOC. Por eso hablamos de consumos problemáticos, porque el consumo problemático puede tener, y en general lo tiene, un uso compulsivo de plataformas, de sustancias, de drogas, legales o ilegales. Esto sería como una droga distinta. Claro, lo que se empieza a conversar, y es un consenso desde hace años, es que las plataformas digitales, los videojuegos, por eso incluimos a los videojuegos algo así, bueno, pero las apuestas en línea, ¿qué tienen que ver con los videojuegos? Bueno, hay algo de esta conducta compulsiva que está asociada a los juegos y que tampoco vamos a estigmatizar el juego. El juego es una herramienta que nos ayuda a socializar, que nos ayuda a desarrollarnos en las etapas de la niñez y la adolescencia. Tener la posibilidad de jugar nos brinda un desarrollo desde el punto de vista psicológico, social, cultural, a convivir, a aceptar las diferencias con el otro, las frustraciones. Las reglas, los límites. Incorporar reglas. Bueno, todas esas son bienes sociales y culturales que tenemos que poder sostener y valorar. Pero bueno, como todas las conductas que podemos desarrollar en la niñez y la adolescencia, requieren de una supervisión, de unos cuidados, de una forma de ser reguladas. Y que en el tema de las apuestas online y de los videojuegos, bueno, venimos a llamar la atención sobre eso, como Estado, no solamente regulando, como bien decían ustedes, el señor gobernador ha encomendado a diferentes ministerios, desarrollo social, modernización y conectividad, a derechos Martín, humanos. llamó la atención el día que presentaron, porque eran por lo menos 5 ministerios ahí presentes, más la Defensoría, más DAFAS, digamos, uno decía, epa, esto es o muy grave o estamos... Es un fenómeno complejo que requiere un abordaje de la misma característica, complejo, porque por un lado es regular la actividad que se tiene en los entornos digitales, y para eso Conectividad y Modernización viene haciendo un trabajo muy serio con el Ministerio de Educación de bloqueo de sitios de apuestas y de videojuegos en escuelas, en espacios públicos, en plazas, en oficinas de la administración pública que provee el propio Estado el servicio de Internet, pero también trabajando con los proveedores de datos, que pueden ser cooperativas, que pueden ser empresas privadas, para justamente limitar el acceso a ese tipo de lugares que no validan identidad, que no se encuentran habilitados por la única entidad de
de habilitación que tiene la provincia de La Pampa, que es el Instituto de Seguridad Social, la entidad que controla y habilita las entidades de apuestas y de juegos que involucran dinero, es el instituto. Bueno, y ahí se hace importante contar con esas dos reparticiones, tanto el instituto y DAFAS como el Ministerio de Modernización y Conectividad. Pero bueno, es importante pensarlo en términos sociales, decía, de llamar la atención, de sensibilizar, de concientizar de alguna manera, en la medida de lo posible, a niños, a adolescentes en el ámbito educativo, y por eso es muy importante cómo se van formulando las políticas de la mano del Ministerio de Educación, ya sea en campaña, ya sea incluyéndolo a las guías de abordaje que tiene el Ministerio de Educación para cuando se presentan situaciones de este tipo, para cuando son detectadas en el ámbito educativo, como también a la población general, porque la problemática del juego no solamente afecta a niños y adolescentes, sino también a adultos, y en ese aspecto hay mucha tela para cortar. Digo, el otro día lo caracterizábamos en la conferencia de prensa. Es alarmante cómo se habilita, se incentiva y se promocionan las páginas en diferentes ámbitos deportivos. Hablábamos de la Copa América, de las ligas locales. Digo, como provincia podemos hacer un montón, pero también es muy importante que el Estado Nacional tome este tema con la misma seriedad que lo pretendemos hacer en la provincia. Tenemos, de esta presentación, tenemos un recorte de lo que dijeron distintos ministros, pero recién cuando vos hablabas, pasaban imágenes y se veían muchos jugadores de fútbol. Y yo quiero traer aquí un recorte mínimo del ministro de Salud, el ministro Kohan, donde precisamente usa un ejemplo que tiene que ver con el fútbol para mencionar o cuantificar cuán grave es esto de las apuestas en Internet a través del fútbol o usando el fútbol, que es un llamador internacional. Vamos a verlo el ministro Kohan. Es una forma de juego compulsivo que deteriora los procesos cognitivos, emocionales, alteran el estado evolutivo natural de una etapa muy vulnerable como son los preadolescentes y los adolescentes. A veces los ejemplos son útiles para entender a qué nos estamos enfrentando. Y un ejemplo que se me ocurrió es transmitirles a ustedes, en el último Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar, las apuestas significaron 35.000 millones de dólares, un 70% de aumento del juego entre un mundial y el otro. Pongo este dato para poner, digamos, de manifiesto la gravedad del tema que nos convoca a todos. La gravedad del tema pasa principalmente por toda la plata que hay en el medio, ¿no? Claro, nosotros hablamos caracterizamos el problema de fondo, por eso incluimos esta variedad de temas, como el problema de la monetización del ocio. Porque justamente las plataformas digitales que pretenden ser competitivas en el mercado en el que se manejan, el modelo de negocios que manejan, se trata justamente de mantener la mayor cantidad de tiempo posible a los usuarios adentro de la plataforma, vendiendo publicidad, pero también fidelizando los consumos de ese usuario en ese sitio web. A ver, Martín, ¿y si son niños o adolescentes es mucho más efectivo, digamos, esta captación? No, la efectividad puede estar ligada a varios factores. En el caso de las niñeces y la adolescencia decimos que son sujetos particularmente vulnerables porque en una etapa del desarrollo como es la adolescencia o la preadolescencia, se trata justamente, como decíamos hoy, de las primeras instancias de socialización. El tiempo que dedicamos a convivir con otros, a llevar adelante actos de compartir en el ámbito educativo, pero también en espacios extracurriculares, a llevar adelante diferentes actividades que hacen a la vida en sociedad. La capacidad de afrontamiento de las problemáticas que asumimos en la vida cotidiana, en el mundo que podemos decir real, no son las dificultades en la convivencia y los problemas que tenemos que afrontar en el mundo digital. En especial porque hay una cuestión con el acompañamiento y la supervisión que no contamos. Cuando llegamos a nuestra casa solemos preguntar a nuestros hijos, ¿cómo te fue en la escuela? Sí. ¿Con quién estuviste? ¿Qué vínculo tenés con tus compañeros? ¿Con quién te viste hoy? ¿Cómo te fue?
Pero esas preguntas, esas indagaciones de acompañamiento y de cuidado, rara vez aparecen en el mundo digital. Suele pasar que no se conoce a qué páginas visitan los niños, los adolescentes, con quiénes se vinculan, de qué modo, cuáles son las prácticas que desarrollan. Por eso ahí lo preventivo es muy importante, porque estamos perdiendo valioso tiempo que para el desarrollo de las capacidades y para la incorporación de estos bienes sociales y culturales en una etapa que justamente se trata de eso, estamos de alguna manera dañando, lesionando esa posibilidad de desarrollo. Nos deja un ratito porque queremos hablar también con el doctor Meaca. Y entre los puntos que hemos abordado, ¿cuál es el papel de la familia en esto? Y no solamente eso, a partir de lo que decía el licenciado, ¿estamos espiando o debemos espiar a nuestros hijos? ¿Cuáles son los tips que tenemos que tener en cuenta? Nosotros cuando hablamos varias veces de lo que era grooming y lo que era el acoso sexual de los chicos, yo siempre te planteé que hay una necesidad fundamental de la familia de acompañar esos procesos de navegación. El rol de la familia, porque nosotros con las medidas, con la denuncia, con todo lo que hemos hecho, terminamos de bloquear ciertas situaciones, pero hay un espacio que es el espacio familiar donde son los padres los que se van a tener que comprometer con esta cuestión. Es grave, vos recién planteaste, ¿qué gravedad tiene esto? Nosotros fuimos hará un mes a una reunión donde van 6 diputados por cada provincia, van los vicegobernadores, donde está UNICEF, lo convoca la Defensora Nacional. Y vamos a aclarar que UNICEF es el organismo de Naciones Unidas dedicados a la niñez. Y los dos, tanto UNICEF como la Defensoría Nacional, emitieron alertas por el tema del juego. Es una cuestión que se ha masificado, que hoy vos hablás con niños y adolescentes y toda esta cuestión de apuestas ilegales, del juego, ha suplido otras actividades que es las que nosotros aspiramos que hagan, la recreación, chicos que no salen a un cumpleaños de 15, no salen al cine, no salen, se juntan en un domicilio y hay cuestiones de apuestas que van desde los deportes, van desde los casinos online, van desde los jueguitos donde se compran vida y se compran otras cuestiones, pero que lo sacan de algo que aspiramos nosotros, que son actividades culturales, sociales, familiares. En esto que vos planteás, la familia es fundamental porque hay espacios que si bien yo con una denuncia puedo bloquear ciertos sitios, estos sitios van a mutar. Ustedes lo plantearon hoy, vos acabas de decir el negocio económico que representa hoy que todos los eventos deportivos que estamos viendo en este momento están oficiados o están con publicidades de casinos que son ilegales en la República Argentina, es decir, lugares que técnicamente se están aprovechando de que no hay una legislación nacional que regule, entonces un montón de habitantes están apostando, pero en lugares que son ilegales. Estos casinos vieron una beta que no lo tenían en lo físico. En lo físico tenían una imposibilidad que fueran los niños y los adolescentes. En lo virtual es otro cliente más, no hay ninguna importancia real porque ellos detectan que son niños y adolescentes, de hecho preparan juegos especiales para niños y adolescentes, pero es alguien que está hoy, en este momento, acrecentando la cuestión económica que hay detrás de todo. Pero los chicos se enojan, dejá de espiarme, ¿qué me molestás? Déjame tranquilo. Nosotros el rol que tenemos en la familia, nosotros tenemos muchas de estas consultas y tenemos que estar acompañando. Bien. Porque hemos estado acompañando el aumento, cuando yo he venido en algunas de estas ocasiones que me han invitado, el aumento de los abusos. Hoy el abusador, el abordaje lo hace por medio electrónico. Ya no existe más esta creencia que va a ser en la calle, no, es por medio electrónico. Entonces nosotros tenemos que estar presentes por esas situaciones, por el tema de los acosos, por el tema hoy de esto, que es una preocupación y que muchos padres si se ponen, se sientan, algo, Martín lo planteaba, la necesidad del acompañamiento, de la escucha, de la charla, de consultarlo a qué está jugando y ver y acompañar ese proceso que también tiene que estar limitado. Es decir, no pueden y revisar las cuentas, las tarjetas, porque los pibes se las ingenian para tomar los numeritos de las tarjetas de crédito. La billetera y demás, virtual nos resolvió un montón de cuestiones a los padres, pero uno también sobre la billetera de los chicos tiene que tener un tipo de control, porque una de las primeras denuncias que recibimos fueron de padres que trasladaban a esas billeteras la cuota de música, la cuota del club, la plata para el almuerzo de los chicos,
y descubrieron después que no Sí. se estaba utilizando ese dinero para lo que se tenía que utilizar. Bien. Acá, bueno, este mensaje dicen para el psicólogo, dicen para Martín, si no crees que son tiempos en que los adultos, aún presentes, están un tanto ausentes. Hay accesos muy tempranos a los celulares, por ejemplo, y da la impresión que falta diálogo hoy en día en los grupos familiares. Los cuidados han mutado, vamos a decir. No para darle toda la razón al televidente, pero sí necesario para que repensemos como familia y como Estado cómo ajustamos nuestro mecanismo de acompañamiento y de cuidado como familia y como instituciones públicas para poder acompañar eso. La realidad es que estamos en una etapa en donde todos los cuidados requieren más esfuerzo, requieren de repensarse. Y bueno, y me parece que hay un Estado que viene a proponer eso, que nos sentemos juntos, que elaboremos la forma en la que queremos hacerlo de la manera más responsable. Por eso planteaba desde un principio que vivimos en una sociedad abierta y democrática. Tenemos que darle herramientas a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que tomen mejores decisiones para sí mismos, pero que sean conscientes de esto que recién advertíamos. Hay todo un mundo en la digitalidad que requiere ser pensado, y por eso ahí las políticas educativas vienen acompasando esto. Hay talleres, Perdón, de hecho, esta reunión o este encuentro de distintas áreas se dio un poco a instancias de educación, porque en las escuelas empezaron a detectar ciertas conductas de los chicos y empezaron a prender las alertas. Desde fin de año hasta esta parte veníamos educación y nosotros también indagando sobre algunos hechos que eran demandas en las escuelas, sí, ¿qué pero también veíamos publicaciones en redes sociales de las más frecuentadas, en donde se incitaba la registración en casinos y que eran clandestinos, que no están habilitados. Demoras en volver de los recreos. Claro, en la escuela. Personas físicas que ofrecen ser el cajero de cualquiera, que pueda o no pueda validar su identidad. Y ahí pero ya digo, tenemos una en la infracción. conducta de los pibes, ¿qué notaban en la escuela? Ahí lo que suele ocurrir es, como bien decías recién, Laura, me llegó una cuenta en la tarjeta de crédito que no tenía. Yo en casa no está accediendo a estos sitios. ¿Dónde es que lo hace? ¿Cómo podemos resolver esto? Están muchas horas relacionadas con esto. Por ahí algo de alteración en las horas de sueño y vigilia. Cierto descuido en el rendimiento académico. Aparecen esos indicadores frecuentemente. Por ahí cierta irritabilidad, impulsividad o malestar cuando se trata justamente de hablar de la vida digital que puede llegar a tener el niño o el adolescente. Todos son elementos que no significan nada por sí solos, pero que contribuyen a poder caracterizar esto. ¿Podemos apoyar con el otro video? Sí, tenemos el otro video, pero también quiero que demos una palabra, algo sobre la denuncia que hizo la provincia contra estos sitios. Mira, básicamente, recién lo planteamos, esto estamos convocados todos porque tiene muchas aristas y mucho trabajo que queda para el futuro. La cuestión prevencional, fundamental. Por otro lado, una denuncia, provincia, DAFAS, la Defensoría, para buscar primero algo que es fundamental, y es todos los adultos que están posibilitando que los chicos apuesten. Hoy nosotros nos metemos en las redes sociales, buscamos banqueros de casino y todo, y aparece un montón de adultos que son los que se encargan de facilitar los cobros y los pagos para que los chicos puedan apostar en línea. Entonces, tanto la provincia, la Defensoría, DAFA, decir, empecemos una investigación, todo adulto que facilita, permite, promueve el acceso de los chicos a los casinos, que está prohibido, investigar. Por otro lado, medidas concretas. Nosotros, Martín lo explicó, están bloqueados por la red oficial, escuelas y sitios públicos, el acceso a los casinos. Pero nos queda las 3 redes privadas que hay en la provincia que facilitan el acceso. A esas 3 redes se les acaba de mandar un oficio con el listado de los 279 sitios que son de apuestas ilegales para que los bloquee. Entonces ya con eso quedarían bloqueados en la provincia todos los lugares de apuestas ilegales. Tercer punto fundamental, oficiar a redes sociales que ya saben que el usuario es un niño o un adolescente, que tiene que impedir que ese niño o adolescente reciba publicidad,
sea contactado, se facilite el acceso de ese niño adolescente al juego, que es el lugar donde es captado. Vos preguntaste, ¿cómo nos empezamos a dar cuenta? Nosotros nos empezamos a dar cuenta cuando los referentes, tiktokeros, los influencers, los referentes de los niños empezaron a promocionar los casinos. Cuando el público de esos referentes, de esos influencers eran chicos. ¿Por qué? Porque empezaron a detectar que eran los niños y adolescentes los que estaban jugando. Entonces, estos casinos, hoy si vos lo ves, vas a ver un montón de influencers que trabajan con niños y adolescentes que están promocionando la participación en casinos. Entonces, bueno, una de las cuestiones que nos alertó eso. Y es sobre lo que hay que trabajar, que es el punto que viene. Nosotros hemos notificado a nuestros senadores y diputados nacionales de La Pampa que hay que regular una legislación nacional, porque no pueden estar los campeonatos de fútbol, las copas donde participamos, la publicidad que ven los chicos todos los días, promocionando el tema de estos casinos, dándoles un manto de legalidad a lo que no lo tiene. Doctor, rápidamente, por favor. Se reúnen porque estuvo el lanzamiento, qué es el programa, qué es el plan, qué es el proyecto. ¿Se están reuniendo? Nosotros, y además, ¿convocan a chicos? Sí, nosotros tenemos el Consejo Provincial, están ahora designados los nuevos miembros. Vamos a trabajar todo el tema de prevención, porque una cuestión es trabajarlo en la escuela, otra es trabajarlo con las organizaciones sociales, el tercer tema es empezar a trabajarlo con los chicos. Tener chicos que sean referentes en sus cursos y que empiecen a plantear, che, esto no está bueno. No está bueno que nos salgamos, que nos vayamos al cine, todo, y que nos quedemos en una casa apostando en esta cuestión. Entonces, también la construcción propia que se hace desde los grupos de pares es fundamental, de una tarea que es muy compleja, porque esto ha generado una masividad y sobre todo ha generado una publicidad constante que están recibiendo. Mientras nosotros estamos hablando acá, los chicos en redes sociales reciben miles de mensajes ofreciéndoles participar, regalándoles moneda para entrar a casinos ilegales. Va a ser una lucha que recién empieza, que va a haber que trabajarla mucho, pero que la provincia, como ustedes plantearon, la primera que lo decidió. Hoy a nosotros nos convocaron, a Martín y a mí nos han convocado de los medios de Córdoba, porque el arzobispo de Córdoba este fin de semana ha dicho: estamos con un problema gravísimo, tenemos a todos los niños y adolescentes con un casino en la mano. Qué bárbaro. Lo que ha implicado que los legisladores de Córdoba esta semana empiecen a trabajar por una legislación y empezar a regular esto también en la provincia de Córdoba. Entonces, es de un impacto en todo el territorio de nuestro país, en todo el mundo, es de un impacto y de un perjuicio para los derechos de los niños que va a implicar un montón de tiempo de abordaje y trabajo. Bien. A ver, tengo un mensaje, dice: en Italia prohibieron el uso de celulares en las escuelas y hay una tendencia similar en otros lugares. Pregunta si tienen pensado hacer algo en la provincia de La Pampa frente a esta problemática, y dicen que es muy interesante el programa de hoy. Bueno, eso también es educación, ¿no? Si los celulares en la escuela. Yo te puedo anticipar algo que respondió, me parece acertadamente, la ministra de Educación en la conferencia de prensa. Se preguntó algo parecido. Nosotros entendemos que las tecnologías no son ni buenas ni malas. Existen, van a seguir existiendo, nos ayudan incluso en el espacio educativo, son favorecedoras de un montón de contenido. No olvidemos, en la pandemia fueron facilitadores de una parte importante de la cursada y de los contenidos educativos, los celulares y las tecnologías. Vuelvo a la idea de que en una sociedad democrática lo que tenemos que tratar de impulsar es que seamos conscientes de nuestro derecho, de cómo cuidarnos entre nosotros, de los valores que implican ser conscientes de la situación a la que podemos estar expuestos y tomar decisiones en ese sentido. Bien. Nos pasamos de tiempo, pero el tema es apasionante y tiene mucha tela para cortar. Qué fácil que era hace 30 y pico, 20 y pico de años, que le apagabas el tele a los chicos cuando venían las publicidades de que se querían comprar todo, ¿viste? En los canales infantiles. Era más fácil que ahora. Más fácil la rayuela y la payana también, ¿no? Olvídate. A lo sumo apostabas un sándwich con los... Bueno. Licenciado, doctor, muy amable, ¿sí? Gracias a usted por la invitación. Gracias. Muchas gracias por haber venido. ¿En una semana? En una semana estamos de vuelta. Sí, a las 10 de la noche, el lunes que viene, por este canal, como siempre. Por la Televisión Pública de La Pampa. Esto es La Pampa Hoy, un programa de políticas públicas. Buena semana.